Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto controversial, que es sobre el llamado o el ministerio, pero no tanto el cómo descubrir tu llamado, sino cómo dejar un llamado, cómo dejar un ministerio. Y para gente que no es cristiana, que nos sigue, quiero explicar un poco porque pues, a lo mejor para ellos es un poco raro hablar de estos temas. Pero un ministerio es aquella función que el cristiano cumple dentro de la iglesia bajo el entendido de dar a la iglesia los dones y talentos y habilidades que Dios le dio a esa persona. Y muchas veces terminamos arraigando nuestra identidad a ese ministerio o a ese llamado porque se nos motiva constantemente a que lo estemos buscando. A que un cristiano que sirve es un cristiano verdadero, un cristiano que sirve es un cristiano que está creciendo. Y nunca se nos enseña cómo debemos de vivir una vez que eso es quitado. Por cualquier razón que sea, válida o no válida, pero nunca se nos enseña cómo vivimos una vez que esto se quita. Y qué pasa con nuestra identidad, qué pasa con lo que hacemos, qué pasa con aquello en que fuimos reforzados constantemente y de repente ya no lo podemos desempeñar. Y pesa, o sea, creo yo que sí, como iglesia, al menos las que yo he podido conocer, no conozco que tengan como algún modelo o algún ministerio específico que ayude a estas personas que por alguna razón están dejando un ministerio, sobre todo en situaciones no deseables. Que no es lo mismo dejar un ministerio para irte a misiones o dejar un ministerio pequeño por un ministerio más grande a me dijeron que ya no tengo que servir o que ya no puedo servir o algo está pasando en mi familia y necesito enfocarme en eso y dejar ministerio. Creo que no hay mucha comunicación, o al menos yo no la he encontrado, donde se hablen de estos temas de una forma un poco más abierta. ¿Tú qué piensas? Yo creo que, sí puede haber múltiples razones por las cuales tú dejes el ministerio o incluso te pidan sentarte y dejar el ministerio por varias razones. Depende la situación y la circunstancia, pero es bien cierto lo que dices en cuanto a que muchas veces puedes estar ahí todo el tiempo y aprendiendo que un buen cristiano sirve, ¿no? Entonces se vuelve como un tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Quiero ser parte de, ¿no? Y creo que pues se puede errar al creer que pues tú eres un cristiano fiel o un cristiano genuino solo por el hecho de estar sirviendo, porque puede ser que estés sirviendo, pero que puede ser que hasta ni hayas nacido de nuevo, es simplemente la fachada de todos hacen esto, yo también lo hago, pero claro, tu vida real no refleja a Cristo. No sé, puede ser que por dentro de la iglesia sí, pero por fuera no. O incluso hay evidencia de que algo no está muy bien aquí en este lado, pero pues tú estás sirviendo y estás bien metido en esto, pero realmente algo no cuadra, algo no checa, ¿no? Entonces va a haber razones por las cuales a lo mejor te digan gracias porque algo sucede, algo hiciste, o algo estás haciendo que necesitas sentarte, pero creo que aquí es muy importante la intervención de liderazgo en cuanto a cómo se corrige, cómo se amonesta, cómo se exhorta y cómo se corrige eso que no está bien, ¿no? Cómo se le da un seguimiento, por ejemplo, a un joven, en este caso pensando en que los jóvenes pues, son los que están entrando en todo esto, ¿no? Pero, por otro lado, puede ser que simplemente sea cortar esto y simplemente dejarlo, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que podría doler en el aspecto en el que, pues, no, gracias, ya no, pues ya no estás haciendo bien las cosas como las tenías que hacer y se olvidan de esa persona que es parte de la iglesia, ¿no? O sea, no deja de serlo, simplemente que creo que es la parte importante es cómo tú vas en el acompañamiento con esta persona, ¿no?
sea que haya hecho algo o sea que no, simplemente por diferentes razones lo tuvo que dejar, o en su caso cuando simplemente en la iglesia pues no se considera a los miembros o siervos como colaboradores mutuamente de Cristo, ¿no? Okay. En el aspecto en el que para Dios no hay posición más alta y más baja, porque todos somos miembros con dones distintos. Entonces creo yo que también eso, ahí lo dividiría en esas tres, esta es la tercera, en la que simplemente unos son más y otros son menos, ¿no? Porque creo que en nuestro corazón pecaminoso hay hasta en las clases sociales fuera de lo que es la iglesia somos iguales, ay, yo soy mejor, ¿no? Y hasta lo ven los niños, no, yo soy más rápido, yo soy esto, enseñándole a mi hijo en el tema de las comparativas, eres bueno, pero es mejor que otros lo digan de ti que tú lo tengas que estar diciendo, ¿no? De repente pesa el hecho de decir, no debería ser así, creo que, y justo cuando alguien se va y deja de servir, sobre todo si es un líder, pues ahora sí que de los vistos, pues todos se dan cuenta, ¿no? Pero cuando es alguien que pues a lo mejor simplemente sirvió en algo así de sillas, de lo que sea, pues a lo mejor y ni cuenta te das, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué seguimiento se le da a alguien que está dando ¿Cómo se pastorea esa alma, no? ¿Cómo cuidas el corazón de alguien que estuvo y que hoy ya no está? Es difícil, sí, pero creo que son áreas que tenemos que se tienen que cuidar dentro de la iglesia, porque sí es cierto que todos como siervos, Dios nos ha dado dones para servir y amarlo a Él y amar a la iglesia, y creo que es bueno y es sano, de acuerdo a la palabra también, pero debemos saber que eso no es todo lo que somos, es más, no somos eso, simplemente es parte de. Y creo que para eso es importante conocer cuando Dios nos llama a servir y cuando Dios nos dice de esto ya. Entonces creo que sería muy importante lo que creo que lo dijiste o lo platicamos sobre el tema de no se nos enseña y no se nos recuerda que no solo es servir. O sea, puedes tener 4 ministerios o 4 áreas en las que sirves, por así decirlo, porque pues, como tal ministerio no es, ¿verdad? Pero, no sé, que estás en alabanza, que eres los que ayudan no me acuerdo el nombre, que llevan a la gente a sus lugares. Un tipo de anfitriones. Como un tipo de anfitrión, que estacionamiento. Entre semana. Entonces de repente es como, ¿cómo te enfocas en tantas cosas a la vez? Y puede ser que estés perdiendo lo más importante que nos llegó a pasar. Yo le decía a mi esposo en el tiempo que servimos, de repente era tanta la necesidad en el área de niños que yo le decía, ¿sabes qué? O sea, no me gusta que yo me termino yendo a la alabanza de principio porque él me dice, vete, yo me hago cargo. Y entonces él empieza a suplir todas las faltas o necesidades que llega a ver en el área de niños. Y decía, pero tú ya no estás llegando puntual a la alabanza, tú ya no estás escuchando, tú ya no estás. Pues a eso venimos, ¿no? También a adorar al Señor, a pasar este tiempo en iglesia y lo estás perdiendo. Entonces de repente eso sucede, ya nada más vas en automático a hacer todo lo que haces. Entonces, y ya hubo que hacer algunos cambios para que eso no sucediera y no dejar como las áreas importantes que era ir a adorar al Señor, a escuchar su palabra, ¿no? Y nada más una cosa que quiero apuntar, cuando hablamos de cuidado pastoral para aquel que deja de servir, es asumiendo que esa persona está en la misma iglesia, o sea, que no fue quitado de esa iglesia por completo, sino personas que por la razón que sea ya no están sirviendo actualmente, pero siguen siendo parte de esa iglesia, y que haya un cuidado pastoral y una atención a esa alma, porque pues sí te rompe de repente, o sea, a nosotros lo vivimos cuando dejamos el ministerio y nos volvimos cristianos X, por ponerlo de algún modo. De repente era cómo entras a la rutina, cómo interactúas, como que ya no es lo mismo llegar a la iglesia
y no traer el rush de hacer y convivir y acomodar y como todo este ritmo, ¿cómo vuelves a entrar a ese ritmo, el pesar del corazón? Porque lo hayas hecho, hayas dejado de servir por motivos válidos o por temas de disciplina, pesa en el corazón porque era una parte de ti. Sí. Y hay algo que tú explicas muy bien, o por lo menos que yo lo entendí muy bien gracias a ti, que es este tema que muchas veces escuchamos de nadie es indispensable en el ministerio. Y si bien yo muchas veces adopté esa postura, una vez que tú me trajiste a la luz esta perspectiva, como que me ayudó a entenderlo un poco mejor. No sé si pudieras explicarlo No brevemente. sé si lo voy a explicar exactamente como te lo dije, porque nada. Lo que te acuerdes. Pero bueno, hablando de este tema, justo lo que está diciendo mi esposo, regresar y volver a meterte en el ritmo de solo somos iglesia, en el aspecto de solo vengo a escuchar, no a ser hermanos. Justo después, enseguida en que dejamos de servir por decisión propia por algunos temas, sucede que dejamos un mes, me parece que el primer mes, y pues simplemente estamos yendo a escuchar, a ser parte de la iglesia, a seguir siendo fieles al Señor, saber hacia dónde Dios nos estaba pues moviendo a encaminarnos, ¿no? Y sobre todo en el tema como familia, ¿no? El tema de ya dejamos domingos solo para venir a escuchar, ¿no? Y justo enseguida no tardó que a alguien le pidió a mi esposo que si podía servir y a mí alguien más me pidió que podía servir. Digo, yo de repente dije, mi primer sentir al haber pasado todo esto era muy, muy rápido, entonces era un corazón lastimado. De repente, luego que te dijeron, digo, en otro momento o ahora lo puedo decir, gracias por haberme considerado, pero bueno, gracias. En ese momento me sentí mal, dije, pues que solo somos manos. Que solo somos manos porque nadie vino y nos dijo cómo están, hasta de verdad en cierto punto sentí que a nadie le importó, nadie supo cómo nos sentimos y los que supieron fueron porque razones pues obvias, no había manera de que no hubiéramos platicado con ellos las razones, ¿no? O supieran algunas razones. Pero el tema es el hecho de decir, pues me sentí mal porque dije, no solo somos manos. Y cuando yo llegué a escuchar esta frase por alguien que lo mencionaba, decía eso de nosotros como siervos del Señor somos, Ninguno es indispensable, no somos indispensables porque en cualquier momento si tú te vas va a venir otro. Entonces para mí fue como, ok, eso me suena bastante rudo en el aspecto en el que creo que ese no es el carácter de Dios respecto a la iglesia. En cuanto a cuando Dios dice que cuando uno se duele, nos dolemos todos, cuando uno llora, lloramos todos, cuando uno está alegre, nos alegramos todos. Entonces, esa no debería ser la forma, y mucho menos la forma de expresarlo, creo yo, en la iglesia. Y no es que solo tú puedes hacer eso, no, pero tú especialmente eres parte del cuerpo. Y si tú especialmente eres parte del cuerpo, pues Dios nos recibe con ese amor y nos trata con el mismo amor. Antes y después, cualquiera la circunstancia, es acoger a esas personas y no hacer sentir como, gracias por tu servicio, que te vaya bien. El siguiente en la lista y tú ya estás en el baúl de los juguetes olvidados, ¿no? De decir, creo que no, es el momento, creo, en el que se debe cuidar a la iglesia y se debe tratar, dice, y las más débiles o las más indecorosas se tienen que tratar con mucho más cuidado, ¿no? Con mucho más decoro, más o menos con lo que dice en la Biblia. Y de repente digo, es que eso deberíamos ser como iglesia, no ser el que sigue, tú no eres indispensable, no te creas muy, aquí cualquiera puede hacerlo. No, creo que así no funciona. En la iglesia no debería ser así, en la iglesia debería ser tratado con amor, con cuidado, ya sea porque hubo disciplina, obviamente hay corrección, pero también hay un seguimiento hacia estas personas. Y cuando son otras razones, obviamente si es por familia, algún enfermo, falta de tiempo, pues se sigue cuidando de estas personas, no se dejan al olvido, no se condenan porque dejó de servir. O sea, creo que eso es un error. Cuando una persona deja de servir en un área y ya no la ves sirviendo, es el hecho de tu cabeza automático pensar de, ay,
¿qué onda con Algo hizo tal? mal. Ya anda lejos, tú no sabes qué está viviendo esa persona, ¿no? Y tampoco nos estamos acercando como iglesia a conocer qué es lo que está pasando, cómo está ser iglesia, ¿no? Como servidores, hablo específicamente porque los que no sirven pues no se dan cuenta, o sea, en el específico en la iglesia, no es que no sirvan, pero a eso voy, o sea, creo que es un error y por lo menos pues creo que lo llegamos a experimentar, el hecho de sentirnos solos y sí era un pesar porque pues estábamos congregándonos, pero yo la verdad nunca me sentí acogida después de haber dejado el ministerio y no me volví a sentir parte de esta misma iglesia como creía que estaba dentro en el aspecto en cuando estábamos sirviendo, ¿no? Que todo fluía, que éramos parte de... Una vez que eso pasó, no. Y entonces creo que yo sentí un abandono de parte de quienes debían cuidar de nosotros. Y eso, no sentí, no sentí el hecho de que ellos sintieran un pesar o que se dolieran conmigo por el dolor que yo tenía, ¿me entiendes? O que siquiera se acercaban a preguntarlo, porque a lo mejor ni sabían que nos dolía, pero nunca hubo un acercamiento a preguntar cómo lo están viviendo, cómo les está yendo. Cómo estábamos, como nada. Entonces eso fue feo porque sentí ese abandono de la iglesia, específicamente el liderazgo, no toda la iglesia, pero del liderazgo que debía cuidar de nosotros. Entonces creo que es un error, o sea, y si tú invitas y estás diciendo, vamos, sirvan, sean parte de, también tú recuerda, líder, pastor, que debes tú cuidar también, o sea, sé que en tus oraciones lo haces, va, chido, puede ser que sí lo haces o puede ser que no, porque si somos muchos, pues no te acuerdas, pero tus palabras y tu acercamiento es importante, es como los papás con los niños. No hay una conexión si tú no te acercas y lees con tu hijo, no hay una conexión si tú no te acercas y juegas los carritos al piso con tu hijo. Puedes tener un amor muy grande por ti, pero si jamás te acercas a él, no lo conoces, no convives con él, no nada, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces creo que las palabras de alguien que está en liderazgo puesto por Dios, gracias por orar por nosotros, gracias por todo, acércate también, ¿no? Pregunta cómo están. Y puede ser que tengas más líderes, pero probablemente de 10 que tienes, ninguno se ha acercado. ¿Cómo sabes que realmente están cuidando de los que están a tu alrededor, no? Y creo que ese es un trabajo, por así decirlo, un trabajo especial del pastor que está puesto por el Señor. Creo que algunas de las razones principales, al menos que yo puedo identificar, por las que alguien deja un ministerio de buena o mala manera, es lo que tú ya mencionabas, temas de disciplina. Disciplina es que porque ven algún pecado o hay algo evidentemente que no está bien dentro de tu modo de hacer ese ministerio o dentro de tu modo de vida, por lo cual deciden sentarte de cualquier ministerio, como una necesidad de necesitas enfocarte en Dios. Otro, que aquí lo puse como sentirse un estorbo, pero creo que sería más bien es esta sensación de ya no pertenecer o sentir que ya no hay nada que aportar de tu lado hacia esa área en específico. Puede ser que en otras áreas aún tengas algo que aportar, pero que en un área en específico ya no la hay y tomas la decisión, que creo que es muy parecido a lo que nos pasó a nosotros, de dejar esto. Y para nosotros, pues nos ayudó a poder enfocarnos en tema de Demir, que vivimos un tiempo con muchos miedos de su parte, entonces empezar a trabajar esa parte, enfocarnos como papás y enseñarle también el gozo de ser parte de la iglesia, yendo, estando, escuchando, poder sentarnos con él afuera del salón de clases por muchos domingos hasta que se pasara y pudiera volver a entrar, como que esta dinámica nos ayudó a enfocarnos en otras cosas. Y lo que teníamos de dones y llamado en ese momento en específico ya no era para los niños de la iglesia, sino para nuestro niño. Y fue donde se pudo aportar. Otra es dolor. Creo que nos tocaron algunos casos cercanos de gente que se notaba el dolor en su vida
dolor causado de forma directa o indirecta por la iglesia y que no dejó el ministerio, que insistió en seguir ministrando a otros y no se preocupó por el bienestar de su alma en dejarse ministrar. Y que la iglesia de alguna manera tampoco fue atenta en eso. Entonces creo que el dolor es un motivo válido, al menos para mí, para decir, necesito dejar esto. Muy parecido a disciplina, pero en el lado contrario, donde la misma persona se da cuenta de necesito enfocarme en esto. Porque están doliendo estas cosas en matrimonio, están doliendo estos temas en iglesia y necesito como volver a enfocarme y volver a escuchar a Dios porque algo perdí en el proceso. Cambios de ciudad, iglesia o área. Variedad por cambios de área es dentro de la misma iglesia, dejas un ministerio y te enfocas en otro. Puede ser un tema. Y el último es que Dios me dice que lo deje, que creo que tal vez es el más complicado, pero pues, en la iglesia donde estábamos nosotros era muy común que hubiera personas sirviendo en 4 o 5 áreas, a veces en un mismo domingo todas, y con los maestros con los que servíamos, yo abrí un par de ocasiones esta posibilidad de tómense un mes, busquen a Dios, oren, busquen su rostro para saber si es el momento de que dejen este ministerio. Porque también creo que muchas veces tenemos el miedo de dejar un ministerio. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué van a pensar de nosotros? Entonces a mí me gusta abrir esa posibilidad y tú estás de acuerdo conmigo en que les quitas la carga. Y había muchos que en 2 días te respondían y había otros que se aventaban todo el mes completo y te respondían que no. Muchos te decían que sí, pero se notaba en algunos en específico que a las horas de ese mensaje la respuesta es, Dios me está diciendo que lo deje. Muchas gracias. Y es sano poder decir eso, porque también creo yo que nuestra vida con Dios es avanzar, es crecer, es movernos. Y va a haber oportunidades que podamos aprovechar mejor en otros lados. Y va a haber dones que podamos utilizar mejor en otros lados. Y tenemos prioridades, lo que hemos dicho. Familia va por encima de ministerio. Amigos van por encima de ministerio. Trabajo va por encima de ministerio. Y hay momentos donde necesitamos decir, esto necesita parar. Porque si sigo abrazando esto, voy a perder todo lo demás. Y también... Perdón, y creo que el tiempo que servimos nos dio algo. Dios nos hizo crecer a nosotros. Tanto yo como mi esposo llegamos a este ministerio porque Dios nos llamó de verdad. O sea, no planeamos llegar ahí. Mi esposo era soltero, yo era soltera, cada quien por su lado. O sea, a mí Dios me en su palabra, en una predi también como que ya es momento de servir, ¿no? Entonces para mí fue llegar y decir, aquí estoy, Dios me está llamando a servir, ¿qué puedo hacer, no? ¿Dónde está la escoba? Y de repente Dios me pone a servir en un área específica y mientras estoy ahí, pues empiezo a hacer de todo lo que se podía, en lo que podía colaborar y simplemente fue avanzando todo, ¿no? Entonces para mí siempre fue como, o sea, Dios realmente me puso ahí, a hacer algo específico, ¿no? Y creo que esto nos ayudó a crecer espiritualmente, a madurar en algunas áreas. Y lo que yo le digo a mi esposo es que creo que parte de todo esto es que, o sea, en ese momento estuvimos por varios años, muchos años, estuvimos ahí y cuando ya justo ahí fue donde nos enamoramos y fluyó la chispa del amor. Bueno, es que servíamos juntos, colaborábamos en toda esta área y a la vez fue como ver, ¿no? Cómo fue una transición de un tiempo y ver que Dios nos dio una visión, nos dio un llamado específico, pero que también nos enseñó a que teníamos que ayudar a otros a crecer en áreas específicas, ¿no? En ese mismo servicio. Y llegó un punto en el que nosotros dijimos, bueno, es que creo que lo más sano es preparar a otras personas que cuando nosotros tengamos que irnos, y tú me lo decías mucho, ¿no? Sepan qué hacer. Que ni siquiera que no sea ministerio
de una persona. Ajá, que sean varios y que si nos tenemos que un domingo faltar por una razón, sepan qué hacer y no dependan ellos de nosotros para hacer, ¿no? Entonces creo, y lo que le he dicho a mi esposo es que creo que es bueno, o sea, creo que es sano que, o sea, después de cierto tiempo, haya alguien que pueda suplir ese servicio, ¿no? Ujú. O esa área específica y que probablemente tú o nosotros o cualquier otro se pueda mover a otra área, ¿no? No es como para siempre y ya Dios te va llamando a algo distinto, a moverte en algo distinto. Sí, y creo que así como fue muy claro cuando Dios nos llamó y de qué manera nos llamó a ese ministerio, creo que también fue muy claro cuando fue el momento de decir hasta aquí. Sí. Por diversas razones, pero lo que nos quedó claro es el momento de que otros lleven a un punto donde nosotros ya no podemos el ministerio en que estamos. Y que lo hagan de mejor manera y que Dios use sus dones para llevarlo a un mejor lugar. Uh-huh. Y pues también se empezó a mezclar el tema de los miedos de Demir, o sea, como que otras cositas empezaron a surgir en familia, donde sí era necesario este tiempo. Si hubiéramos estado full ministerio como estábamos, no hubiéramos podido invertir y pasar el tiempo que Demir necesitaba de nosotros para el disfrutar de la iglesia. Uh-huh. Y estamos hablando de un niño de 2 años en ese tiempo, menos de 2 años. Pero sí, o sea, creo que sí, lo que dices es bien claro. Es muy claro cuando es un sí y también es muy claro cuando es un dejar. Que no significa que no haya dolor, que no haya heridas, por el hecho de que Dios lo esté dejando claro. Sigue doliendo, pero creo que es parte de aprender a seguir la voz de Dios y de esto mismo que abrimos a los maestros. De repente nosotros también ser conscientes de Dios nos está diciendo que lo dejemos. Duele por varias razones, pero es evidente que Dios nos está diciendo que lo dejemos. Algunas preguntas que al menos a mí me han servido en este tiempo como para estar enfocado y no sentirme que Dios ya no me va a usar nunca más, es que si sabemos nuestros dones, si sabemos aquellas cosas espirituales que Dios nos ha dado en específico para suplir una función para la iglesia, o para atraer a otros a la iglesia. Otra, cómo nutren esos dones a la iglesia y a mi entorno inmediato. Lo hemos platicado, el tema del trabajo que estás haciendo con niños, pues mucho te ayudó lo que pudiste aplicar tanto de ministerio a nivel laboral en la escuela que estuviste, como a ministerio a nivel iglesia en el ministerio que estuviste. Y a mí por el otro lado, el lado de enseñanza también. Y darme cuenta de cómo esto puede empezar a influir no solo a la iglesia nueva en donde estamos, sino también al entorno que nos rodea. Generar conversaciones, generar estímulos, en tu caso cuidar, atender y proteger a ciertos niños en ciertos momentos en específico, y con el tema de Demir ni se diga. O sea, el ser creativos para enseñar, el tener protecciones, el tener cuidados, todo eso. Y por último, en cuáles Dios está enfatizándome cosas. Que lo platicábamos, ¿no? Ahorita el tema del instituto para mí ha sido parte de eso. Y por ejemplo, en el tema tuyo, un don que tienes muy evidente es el tema de administración, no solo administración de recursos, sino administrar, por decir, un evento o una casa y organización. Creo que es más organización. Lo que haces con YouTube es full eso. Y empezó con eso y Dios te empezó a mover cositas a través de lo que consumías y demás para empezar a considerar cómo se ve esto que Dios me ha dado ahora aplicado al hogar. Porque YouTube es la excusa, pero estas cosas ya las hacía. Simplemente fue ponerte la cámara y grabar. Nada más. No, pero a lo que voy es, YouTube no nació por el deseo de hacer esto. Ya hacías esto y simplemente quiero empezar a compartir esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que Dios te puede estar enfatizando también te van a ayudar a identificar tu llamado no solo dentro de la iglesia, sino fuera una vez que perdiste un llamado. Como saber y mantenerte enfocado y todo esto. Y quiero terminar con 2 historias que para mí son 2 buenos ejemplos
de cómo se ve alguien a quien Dios quita un llamado y lo hace mal, y alguien a quien Dios quita un llamado y lo hace bien. El primero es Mark Driscoll, pastor en Seattle por muchos años, una mega iglesia que se llamaba Mars Hills. Por ahí de 2012 es quitado del ministerio por temas de abuso hacia sus líderes, malos tratos, convivencias con el equipo de liderazgo en torno al alcohol, algunas declaraciones polémicas en algunos libros matrimoniales que hizo respecto a cómo era su relación con su esposa y cómo veía a la mujer, controversias en cuanto a que él no escribía sus libros, que eran becarios y que prácticamente ni les pagaban. O sea, se empezó a generar un cúmulo de cosas en torno a él. Era una fichita, o es, no sé. Y el cuerpo de líderes deciden quitarlo por completo. Uh-huh. Las iglesias que se habían fundado a través de ella se vuelven iglesias independientes, ya no portan el nombre de Mars Hill, y mucho el ministerio de alabanza a nivel Estados Unidos, al menos, o habla inglesa, se vio muy influenciado por ellos porque generaron grandes bandas. King Kaleidoscope, Citizens and Saints, The Sing Team, surgieron a través de esta iglesia y siguen funcionando. Entonces, este pastor deja el ministerio, pasan años de mucho silencio respecto a él, vuelve a sonar porque va a ser pastor de nuevo, y no va a ser pastor puesto por un ministerio que lo ha cuidado y protegido, sino que va a fundar su iglesia. Y alrededor de todo esto, voces de gente que estuvo cercano a él o que investigó el caso, ven que el carácter sigue siendo el mismo, que no ha habido un cambio, que no ha habido una transformación, que no hubo una rendición de cuentas real. Y fue para mí de los primeros, estas dos historias para mí son las que pusieron en mí este tema antes de siquiera nosotros haber vivido dejar un ministerio. A raíz de eso, de forma cercana nos ha tocado ver otras personas que igual dejan de servir en un área de liderazgo considerable, se van de la iglesia y a los pocos años te enteras que, oh sorpresa, fundaron su iglesia. Y son sus pastores, son los jefes. Y a mí me hace ruido que, ok, entiendo que Dios no necesariamente te va a dejar de usar, pero en serio, lo único que Dios tiene para ti es el pastorado. Cuando demostraste que el pastorado para ti es abusar, aprovecharte, sacar ventaja de otros, creo que no. Creo que necesitas aprender otras cosas y tomarte tiempo para hacer otra cosa en la iglesia. Y que tus dones puedan ser mejor aprovechados, y que tu carácter también pueda ser corregido dentro de esos entornos. No para regresar a ser pastor. Porque si bien sí es el título más grande que tenemos, es un honor que Dios le concede a ciertas personas. Hombres, mujeres, el título que le quieras poner a la persona que es pastor, pero es un honor y debe ser tratado y muy bien cuidado. Entonces a mí siempre me va a hacer ruido alguien que dejó de ser pastor, se sale de la iglesia de donde lo sacan o se va enojado con esa iglesia porque ya no puede ser pastor y al poco tiempo regresa siendo pastor de nuevo, ahora de su iglesia que él funda. Como que no me cuadra. Ese es un lado. Y el otro ejemplo, que es una historia muy conmovedora, Britt Merrick, alrededor de las mismas fechas. Oye, ¿puedo decir algo? Sí. O sea, con este tema a mí se me hace muy delicado, en especial porque como cristianos a veces decimos, ay, pues somos cristianos, o sea, no podemos juzgar, no somos jueces, ¿no? Solo Dios juzga. Pero le damos tanta ligereza como cristianos a este tipo de casos y a veces hasta se les aplaude porque, ay, confesaron su pecado. Uh-huh. Pero si estás en una posición como pastor y confesar tu pecado es lo mínimo que deberías hacer.
como Sí, cristiano en general. deberían ir a la cárcel si ahí cometieron algún tipo de abuso, Ujú. y sobre todo el otro tipo de abuso que no solo es espiritual, Ujú. deberían estar frente o sea, ser juzgados como debería De ser en forma cualquier penal. área, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy, ay, no sé cómo decirlo, pero me da tristeza cuando alguien dice, pues todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Sí, pero esta persona en especial está puesta en un lugar que Dios da de un modo que debe ser respetable. Dios lo enseña en su palabra, cómo debe ser un siervo de Dios que va a ser puesto en esto. Pero si tú ya mostraste ser infiel a esto, ¿con qué autoridad tú vas a ir y vas a ir a abrir tu otra iglesia y vas a querer dirigir y guiar a otros cuando tú has fallado de principio? Creo que como un avestruz deberías meter tu cabeza en la tierra y esconderla, ¿no? Pero no volverte a pavonear para decir, ya regresé de nuevo, todos me extrañaron, Sí. soy una estrella, mírenme todos, no, estoy exagerando, pero el tema es yo no podría estar bajo la enseñanza, bajo la guianza de un personaje como esto, Claro. porque pierde toda la credibilidad de un siervo fiel. Y la Biblia, o sea, Pablo enseña eso, que el hombre, el obispo debe de tener cierto carácter y debe ser irreprensible en ese sentido. Sí. Entonces es válido decir, no voy a ir a una iglesia donde pastorea tal o cual persona. ¿Por qué? Por esto. Porque tampoco, lo que tú dices hace rato, no hay evidencia de un arrepentimiento genuino tampoco. Ujú. Y yo creo que aunque lo hubiera, creo que ya no podríamos, o sea, creo que esta persona debería entender que puede seguir amando, sirviendo, evangelizando a la gente, pero ya creo que ya no como alguien de una autoridad como Dios da esta del pastorado, creo yo, no sé. Y la otra historia es Britt Merrick, que más o menos yo los empecé a seguir a los dos muy similar. Britt Merrick, fundador de Raleigh Church, si mal no recuerdo. Sí, Raleigh Church en Carpintería, California. Igual una iglesia que se expandió muchísimo. Una iglesia que empezó ellos siendo cristianos. Él y su esposa siendo cristianos, trabajando con su papá haciendo tablas de surf, pues iban mucho a las playas, convivían con los jóvenes, los niños que estaban aprendiendo a surfear, y muchos empezaron a llegar a su casa porque les hablaba de Dios. Y empezó un pequeño estudio con la autorización de su pastor en ese tiempo en su casa. Y eso creció muy grande al punto que él tuvo que sentarse con su papá y decirle, no sé qué tengo que hacer. ¿Agarro el ministerio a tiempo completo o sigo con el negocio de las tablas? Porque ya no puedo estar haciendo las dos. Decide irse al ministerio a tiempo completo. Pasa el tiempo, alrededor de 2011, 2012 aproximadamente, una de sus hijas, Grace, muere de cáncer, con alrededor de 8 o 10 años tenía. Una historia muy desgarradora que me tocó seguir de cerca, donde de repente había picos muy buenos y a los 2-3 días otra recaída y muy, muy fuerte. A raíz de esto él decide alejarse de redes, alejarse del mundo digital y enfocarse full en pastorear. Prácticamente en ese punto yo le pierdo la pista. Y por ahí de 2018, 2019 me volvió a entrar curiosidad de qué ha pasado con él. Vi que seguía pastoreando y demás, y a los pocos años de eso me aparece una entrevista que hizo a un medio en California dedicado a todo el tema de surf, donde cuenta qué ha sido de él. Alrededor de 2020 más o menos deja el ministerio. A raíz de que fallece su hija entró en depresión fuerte, pero siguió siendo fiel a Dios, sigue amando a Dios, sigue siendo cristiano, no tiene nada que ver su fe con dejar el ministerio. Y uno de los jóvenes que él pastoreó cuando empezó su pequeña comunidad en casa, le dijo, te veo muy triste, te veo muy deprimido.
mi papá y yo queremos regalarte un pequeño pórtico, una pequeña bodega en la parte de atrás de tu patio, nosotros lo hacemos para que vuelvas a hacer tablas, porque sabemos que te gusta. Y se lo regalaron y él empezó otra vez con eso y se dio cuenta que fue terapéutico para él con Dios. Fue un tiempo de conexión, un tiempo de reencontrar gozo, un tiempo de reencontrarse con Dios de una forma en que desde que había fallecido su hija había perdido. Y se volvió a encontrar en la misma encrucijada de dejo el ministerio o continúo y me pongo a hacer tablas, que es lo que actualmente encuentro con mayor gozo. Deja el ministerio, deja de servir por completo a nivel pastoral en la iglesia. Sigue siendo parte de la iglesia, tiene una de las marcas de tablas de surf más grandes y reconocidas a nivel mundial y sigue haciendo ministerio en la playa con la gente que va a comprarle, sigue hablando de Dios. O sea, su función no terminó con su operación dentro de la iglesia, lo seguía haciendo fuera, pero ahora en un entorno diferente porque había cosas que dolían, no relacionadas al ministerio, lo que ya hablamos, el tema del dolor, no relacionadas al ministerio, pero donde necesita un tratamiento diferente este corazón y estas heridas. Y a mí me sorprendió la primera vez que escuché esa historia y te la llegué a platicar porque fue, o sea, nunca se nos enseña a que puedes dejar el ministerio así y que no es sinónimo de infidelidad o de heridas sin sanar, sino simplemente escuchando la voz de Dios y dejando que Dios se mueva en tu vida y cambie cosas y vuelvas a tener puntos donde sea otra vez encontrarte con Dios. Y es bonito, o sea, es muy bonito eso, y son dos historias que quiero dejarles como ejemplo, tanto para identificar cuando tal vez estás siguiendo solo tu corazón y no la voz de Dios, y para identificar también cuando estás siguiendo la voz de Dios, aunque es duro y difícil, pero se puede seguir amando a Dios sin necesariamente estar en el ojo público de un ministerio. Estamos hablando de iglesias enormes, muy similares en tamaño las dos. Y Dios, o sea, hay evidencia de que uno sigue siendo fiel, de que uno sigue amando a Dios. Y el otro parece que amaba más el ministerio y por eso nunca quiso dejarlo. Tuvo que dejarlo. El otro tomó la decisión de dejarlo. Y quiso dejarlo. Y sigue amando a Dios, sigue impactando a su comunidad y sigue aportando a su comunidad un don específico que Dios le dio, que es la capacidad de hacer tablas y de entablar relaciones. Qué padre, ¿no? Qué diferencia entre dos personajes, dos personas. Y sí es cierto, o sea, puede haber un llamado especial de Dios a una cosa y también encaminarte a otras, ¿no? Nuevas que te llevan a simplemente a cumplir sus propósitos, ¿no? Y tal vez algo que ni cuenta te habías dado, por las razones que sean, Dios te lleva y te mueve, ¿no? Entonces creo que es algo que también yo te decía mucho en cuanto a que pues de repente tú estabas muy enfocado en apoyar en esta área, en animar a hacer algo, ¿no? Y de repente pues no, como que no te escuchaban, no sé, simplemente no. Y yo dije, bueno, es que creo que Dios te da una facilidad en ciertas cosas, en cuanto a tu reflexión sobre diferentes temas, en la lectura que te encanta, y todas estas habilidades que Dios te ha dado. De repente para mí es tu entendimiento en cuanto a leer, tu comprensión en cuanto a investigar también, o sea, varias cosas. Yo le decía a mi esposo, pues es que todo esto que tú tienes, pues creo que Dios ya nos ha dado medios para hacer y seguir haciendo o hacer esto en diferentes formas, ¿no? Y creo que ya había yo empezado lo del canal, cuando pues te estaba yo animando a, ándale, ya tú también,
haz tu podcast, haz esto, haz un blog, haz algo que tú disfrutes y que te ayude a poder dar estas ideas, a generar todo esto que tú traes en tu cabeza, porque le digo, tú lo tienes para ti y cuando quieres compartirlo, pues no, hasta ahorita no se ha dado el hecho de poder decir, sí, vamos. Y es que yo tenía en mi cabeza la idea de que tranquilidad es sequía. Y... ¿Cómo sequía? No entiendo. Ajá, o sea, tiempo donde Dios no está presente, por decirlo de alguna manera. El hecho de que todo esté tranquilo en mi vida a nivel ministerio sin actividades, era que pues Dios no está presente. O sea, necesito estarme moviendo para saber que Dios está moviéndome y diciéndome. Y por el otro lado tenía la idea de que exceso de actividades era bienestar con Dios. Y era señal de que estaba bien. Y estaba bien con Dios, y yo no estaba cachando ese punto cuando tú me insistías, porque para mí es, no, pues ahorita estoy en un tiempo donde necesito buscar a Dios porque siento que no está. Y yo estaba equivocado, porque Dios sí estaba, pero yo quería sentirme mal por ya no tener el exceso de actividades que tenía a nivel ministerial. Sí, y simplemente el hecho de decirle a mi esposo, vas, o sea, Dios te ha dado dones, úsalos. No, en este ministerio o en solo dentro de la iglesia no es la única forma de que puedes impactar la vida de las personas. Puede ser de boca en boca, ni siquiera tienes que hacer un podcast. Puede ser en áreas específicas donde tú te desenvuelves en tu trabajo. Y como en este caso mi esposo, o sea, la manera que él ha encontrado poder compartir y expandir como todos estos pensamientos, estas lecturas, todo lo que ha aprendido, lo que Dios le muestra, le enseña a través de este podcast, ¿no? A través de diferentes cosas. Dios nos ha impulsado a hacer cosas nuevas que antes nos manteníamos a la raya de muchas cosas. Por pura gracia, saber que Dios nos está ayudando a estirarnos más, a dar saltos de fe, a confiar en Él, que incluso ya desde el punto de tener que dejar una iglesia en la que tú creciste y en la cual nunca pensabas irte, para nosotros fue muy, muy difícil y fueron un par de años que nos tomó saber que era el momento y esperar la voluntad de Dios y dar ese paso, ¿no? Y simplemente Dios trayendo gozo, trayendo cosas nuevas, un aire nuevo, una visión, ¿no? Nueva a todo esto y trayendo como un refresh a nuestro día a día, ¿no? Claro. Nuestra relación con Él, ¿no? Pero pues en esto de no es la única manera, ¿no? Y puedes estar sirviendo dentro o no, dentro de la iglesia, pero puedes seguir usando lo que Dios te ha dado para impactar a otras vidas, ¿no? Y pueden ser temporadas, no estamos hablando de que nunca sirvas, ¿no? Creo que tampoco ese es el tema, porque en su momento, si Dios nos llama, estaremos de vuelta sirviendo, tal vez no para siempre, pero por una temporada, no sabemos, ¿no? Gracias por escucharnos y esperamos que esto sirva a alguien que esté pasando por un tema similar o que le haya tocado pasar por un tema similar, como para asimilar ciertas cosas y como aterrizarlas de forma un poco más concreta, a través de un poco el proceso que nos ha tocado ver en otros y que también nos tocó vivir durante una temporada. Pero muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.